la esquina azul, Alfonso, y pues allá José Velázquez, Joselito sabe que tiene que ser él quien marque la iniciativa y quien para muchos está obligado hoy a llevarse la victoria. Está dando la impresión de que Joselito Velázquez está guardando lo mejor para el final. Sin duda, aquí estamos en el tercer asalto y esto, señores, ya va a ser historia en este tercer asalto. Ahí la zurda, cuidado, porque lo puso mal, señores, a nada de que termine el tercer asalto y cuidado, hasta viene Velázquez, remata de derecha, dice no más, y ahí está, cuidado, aquí se deja ir, y cuidado con esto, porque, ¿qué pasó, señores? Increíble. ¿Qué pasó con este señor? Increíble. ¿Qué ha sucedido, señores? Ha surgido la presencia de un espontáneo. Hasta el momento desconocemos de quién se trata, pero ha saltado el cuadrilátero para irse sobre Joselito Velázquez. La gente de seguridad ya se desplaza hacia el cuadrilátero y bueno, viene una persona a hablar con él. Mi querido Ricardo, me parece que es de la esquina del pollo. Sí, es de su equipo de trabajo. Ay, lamentable esto, la verdad, esta gente, lamentable esto. ¿Cómo es posible? Y no nos podemos explicar si es del equipo de trabajo. Es algo que simple y sencillamente no tiene nombre. Caray, y viene con familia además el individuo. ¿Cómo es posible que surja esto? La gente del boxeo sabe perfectamente que se gana, se pierde. Este señor no debe seguir en el boxeo, mucho menos si es gente del equipo de trabajo. Oye, Alfonso, de El Pollo. No sé si podemos ver la